De acuerdo con el objetivo planteado, vamos a empezar a desarrollar nuestro módulo de ética pública y para este efecto vamos a desarrollar 3 puntos. El primero, situar la reflexión sobre la ética en la agenda de las democracias. El segundo, una reflexión acerca de la corrupción pública como manifestación antitética de la reflexión sobre la ética, que refleja en buena medida la situación que justifica el tratamiento de la problemática y el porqué de las preocupaciones al respecto, y finalmente cómo la respuesta controvertible y bien discutible ha sido tratar de llevar la ética al plano del derecho, juridizando su regulación en el ejercicio de la función pública. Al concluir esta última parte, plantearemos un ejercicio que permitirá verificar la apropiación de los conceptos y su aplicabilidad por parte de los participantes. Comencemos entonces por el tema de la ética en la agenda de las democracias. ¿Por qué resulta pertinente plantearse hoy la reflexión alrededor de la ética en los sistemas de gobierno en los cuales se supone que hay una legitimidad a través de la participación ciudadana y de la ratificación popular de la gestión de los gobernantes mediante procesos electorales? Porque, como ha sido medido por diferentes estudios que han sido realizados empleando técnicas de medición de la opinión pública que tienen un alto grado de confiabilidad, existe una situación de pérdida generalizada de confianza en las instituciones políticas y en los políticos. Esta no es una particular condición propia de los países en vía de desarrollo ni del entorno latinoamericano, no. Es una situación generalizada en el mundo que, como se ha podido ver en los últimos años, a raíz de la crisis económica generada por la pérdida de empleos en Estados Unidos y en la Unión Europea, que ha derivado en expresiones alternativas en Grecia, en España y aún en Estados Unidos, pues hay una evidente desazón de la sociedad en la ciudadanía en relación con la capacidad de respuesta que las instituciones tradicionales y quienes las agencian pueden proveer, y en parte ello obedece no solamente a un diagnóstico de la incapacidad de liderazgo y transformación, sino de la utilización para beneficio particular en función de sus propias agendas de los recursos públicos y de los beneficios que genera el acceso al poder. Esto pareciera obedecer a que no existen estándares de conducta por parte de quienes orientan los destinos de la sociedad sobre cómo obrar de manera apropiada en el momento oportuno. Existe un altísimo grado de discrecionalidad en su comportamiento que impide que tengan algún tipo de referencia que los guíe acerca de cómo tomar decisiones para enfrentar problemas y resolver situaciones complejas que desbordan la forma tradicional como ha discurrido el devenir de la sociedad después de la entronización del Estado de Derecho en las democracias contemporáneas. Ello lleva a plantear que sea la ética pública el medio que sirva para promover orientaciones básicas acerca del comportamiento del hombre en la sociedad política. Fíjense que aquí estamos aludiendo al comportamiento de la persona humana en la polis y no únicamente a la conducta de los líderes, de los servidores públicos o de los dirigentes. Esta es una articulación necesaria e indispensable entre la sociedad y quienes la gobiernan. Luego, si se espera que exista un proceder ético en la conducta de quien gobierna, de manera correlativa también es de esperar que la ciudadanía que lo exige obre en consecuencia. Aquí cabe plantearse el viejo adagio y reflexión clásica que planteaba de quién es más responsable, si el que peca por la paga o el que paga por pecar. Esta reflexión conduce entonces
a que se trate de identificar una serie de principios básicos, objetivos y universales que sirvan de guía para la conducta política tanto de dirigentes como de ciudadanos. Existe un grado de conciencia en el sentido de que haber basado la legitimidad de la organización política de la sociedad en torno al principio de legalidad, a que el derecho resolvería los abusos y desviaciones de poder y que a través del control judicial sobre las actuaciones de las autoridades públicas se garantizaría la vigencia del imperio de la legalidad, no ha sido suficiente, que la ley por sí misma y aún el control judicial de su observancia no han logrado garantizar que efectivamente haya un adecuado comportamiento esperado de la dirigencia y de la ciudadanía y que por lo tanto se requiere un referente diferente que enmarque la conducta deseable de unos y otros, y la respuesta pareciera estar en la ética pública. Esto es particularmente cierto porque, como lo veremos enseguida, fenómenos que aparentemente debieran estar controlados y reducidos a su mínima expresión, porque han sido materia de una intensa regulación por el derecho, por el contrario, con el tiempo pareciera que se refinan en sus modalidades de afectación de los bienes públicos, y entonces, si no se ha encontrado en la ley una respuesta, se busca, se recurre a un referente distinto que permita resolver ese tipo de problemáticas. Así, de manera particular, ¿qué genera esta preocupación y por qué hay lugar a esta reflexión? ¿Cuáles son las condiciones de las sociedades contemporáneas que llevan a buscar una íntima conexión entre valores del sistema democrático del gobierno, fines del Estado social, ética pública en el ejercicio de su función por parte de los servidores públicos y de la dirigencia política? En primer lugar, porque hay una creciente indignación frente a las desigualdades y la concentración de la riqueza en un mundo globalizado. El movimiento de los indignados, Occupy Wall Street, y otras manifestaciones de inconformidad frente a la manera como se gestionan y resuelven los problemas de acceso a los recursos para la resolución de los problemas, ponen en evidencia que hay algo que no está funcionando apropiadamente y que el diseño institucional, en lugar de favorecer el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la población en el mundo, por el contrario, lo que está propiciando es una amplia capa de personas cada vez más empobrecidas y, por el contrario, el fortalecimiento de un reducido núcleo de personas y familias que concentran la mayor parte de la riqueza mundial y que ésta no logra ser redistribuida a través del papel intermediario que el Estado debería entrar a jugar. En segundo lugar, hay también, desde otro escenario, una preocupación por los límites acerca de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, en la medida en que, sobre pretexto de mejorar las condiciones de salud, de prevenir enfermedades, se puede llegar a manipulaciones genéticas que implicarían un desbordamiento de lo permisible desde la propia racionalidad de la persona humana, que atentaría contra los valores esenciales de su propia existencia. ¿Cómo garantizar que la tecnología y la investigación científica no sirvan, por ejemplo, para realizar procesos de selección para crear el superhombre, para desechar la posibilidad de vida de aquellos que no tienen una condición de perfectibilidad definida por quienes están interesados en promover productos para la salud, productos para la belleza? Cuestiones que también empiezan a plantear hasta dónde puede llegar la libertad de investigación y los desafíos
que los avances científicos plantean. En tercer lugar, existe, tal vez por primera vez en la historia, una conciencia generalizada acerca de la capacidad autodestructiva de la especie humana. Aunque hay sectores radicales, retardatarios, que se niegan a aceptar el impacto negativo que el calentamiento global genera, hoy es evidente que la humanidad, en parte por ese mismo desarrollo científico y tecnológico, que genera necesidades de consumo nunca antes vista, podría estar desatando condiciones que impidan el mantenimiento de la vida como la conocemos en nuestro planeta, o que por lo menos harán que por primera vez en la historia las condiciones de calidad de vida de las generaciones futuras no sea mejor que la de aquellas que la precedieron. Y por último, pues tenemos un rechazo profundo al abuso del poder por parte de los gobernantes para su beneficio personal. Es claro que este ámbito, que concierne más directamente al ejercicio inmediato de la actividad política, pone en evidencia cómo, si bien esta es una constante en la historia de la humanidad, hoy, al haber una ciudadanía empoderada, informada y educada, es mucho más consciente de las desviaciones que en el acceso a los recursos que son de todos y para todos se generan por parte de quienes tienen decisión, capacidad de resolver, creación de las leyes, formulación, ejecución de las políticas, y que en ello se advierte que en muchas ocasiones esquemas de operación gubernamentales no están dirigidos a la atención de las necesidades generales, a la satisfacción de las necesidades básicas de toda la población, sino que se apalancan o instrumentan para lograr beneficios personales por vanidad o por ambición económica. Y allí se ubica uno de los principales temas que constituye la reflexión alrededor de la importancia de la ética y desde del desbordamiento de las instituciones legales como forma de responder a este tipo de interrogantes. Y estamos hablando del fenómeno de la corrupción pública. Naturalmente que la corrupción no es un fenómeno exclusivo del sector público, solo que allí se hace más evidente porque tiene una trascendencia, un impacto mucho mayores que cuando ésta se presenta en el sector privado. Y para tratar de abordar lo que este fenómeno implica y la respuesta que se plantea desde la ética para tratar de superarlo ante la insuficiencia que el derecho ha planteado ante este reto, vamos a desarrollar tres cuestiones. En primer lugar, precisar qué entendemos por corrupción pública. En segundo lugar, tratar de establecer un marco causal que explique por qué se presenta el fenómeno, y en tercer lugar, cuáles son las implicaciones que tiene la corrupción cuando ésta se presenta. Así, la corrupción pública no es un concepto unívoco y al menos podemos encontrar tres nociones que nos permiten explicar en qué consiste el fenómeno. En primer lugar, la corrupción pública puede consistir en el quebrantamiento del interés público para satisfacer un interés personal, como por ejemplo cuando, en detrimento de la vinculación de una persona que tiene las mayores capacidades por su experiencia y formación para desempeñar un cargo público, se prefiere a un amigo o un recomendado que satisface el interés personal de quien recomienda o de quien es recomendado, en detrimento del interés público que se vería satisfecho si una persona distinta, que no se limitara a cumplir los requisitos mínimos para el desempeño del cargo, sino que tuviera unos estándares superiores que anticiparían un mejor desempeño, fuera el que se designara para ese cargo. Pero también existe corrupción pública cuando se presenta un abuso del oficio público. Este es el caso que ocurre con lo que en Colombia hemos conocido periodísticamente como el "usted no sabe quién soy yo",
Cuando se pretende invocar la condición que se ostenta como servidor público, abusando del mismo para evitar una condición a la que cualquier otro ciudadano estaría sometido en la misma situación: no ser multado por cometer una infracción de tránsito, saltarse la fila en un banco, saltarse el turno para el ingreso a un establecimiento público, por ejemplo, en el acceso a una fila, en un vuelo, en un aeropuerto. Y también, y es el concepto con el que más se suele identificar a la corrupción pública, esta consiste en la violación de un deber posicional para obtener un beneficio extraposicional. Este es el típico caso de la derivación de beneficios económicos ilegítimos provenientes de los recursos públicos a favor de quien toma decisiones o de terceros. Manipular un proceso de selección de un contratista con el fin de garantizar que el contrato sea adjudicado a aquel con quien de antemano se tiene un acuerdo, para garantizar que, tras la adjudicación del contrato, habrá el pago de una comisión a favor de quien lo adjudica, es el típico caso de violar el deber posicional para obtener este beneficio extraposicional, que no solamente puede ser para quien actúa en contra del deber, sino para un tercero que se beneficie de esa violación. ¿Cuáles son los principales motivos que explican que este tipo de situaciones se presenten? La corrupción es un fenómeno multicausal, de tal manera que allí podemos identificar al menos tres grupos de factores que la prohijan. En primer lugar, existen factores que favorecen la desviación de intereses. ¿Qué hace que un individuo encuentre una motivación para incurrir en un acto de corrupción? En primer lugar, la tolerancia social hacia la corrupción. Y aquí encontramos un elemento fundamental y esencial si desde esta reflexión se pretende suscitar una reacción desde la sociedad que incida sobre la dirigencia y sobre la ciudadanía. Si desde la propia ética civil la realización de actos reprobables no merecen un reproche por parte de la sociedad, si alguien altera o salta el orden del cruce en una vía a la izquierda y coloca su vehículo en doble fila para ahorrar tiempo y nadie protesta, ni se queja, ni hace notar la inconformidad por el acto abusivo en detrimento de la convivencia ciudadana, se está empezando a generar un fenómeno de tolerancia social hacia la corrupción. Si desde la propia familia no existe consecuencia ni reproche por el despliegue de comportamientos inapropiados que lesionan a otros, ahí estamos cultivando el que más adelante, cuando se realice ese acto de aprovechamiento indebido para beneficio personal de la posición pública, la persona se sienta autorizada para realizarlo, porque en la medida en que nadie lo reclama ni nadie lo reprocha, pues entendería que como no está reprobado socialmente, está permitido por la sociedad y no habría lugar a un demérito en su comportamiento. Son paradigmáticos los casos de sociedades en las cuales, a pesar de que no existiera una sanción legal por un comportamiento inmoral, existía una sanción social que mostraba la inaceptación de la ciudadanía de determinados comportamientos. Son famosos los casos documentados, por ejemplo, en Argentina, donde tras el retorno a la democracia y antes de que la Corte Suprema de ese país declarara inconstitucional la ley de amnistía que permitió la incorporación plena a la civilidad de los militares que incurrieron en actos de desaparición, tortura y muerte de los opositores a este régimen, pues como no tenían cuentas pendientes con la justicia, al concurrir a sitios abiertos al público,
los concurrentes expresaban a través de manifestaciones incontestables su repudio y desagrado por la presencia de esas personas allí, de tal manera que hasta tanto no se retiraban, pues no se restablecía el orden de la actividad social de que se tratare, indicando una intolerancia social hacia ese tipo de fenómenos, que en buena medida fue la que allanó el camino para que después esas leyes de punto final fueran desestimadas por la justicia y obligara al procesamiento criminal de los responsables. En segundo lugar, la mala posición de los servidores públicos. Entiéndase que esta causa explica, mas no justifica, la existencia de corrupción y no da cuenta de la corrupción en las altas esferas. Por una parte, se ha identificado que la baja remuneración de los servidores públicos se convierte en un aliciente para, entre comillas, redondear el salario o completar el ingreso, dada la asimetría entre la dedicación en tiempo, el nivel de preparación, la obtención de resultados a favor de la entidad versus la adecuada remuneración por los servicios. En ese sentido, hay una búsqueda permanente de la dignificación del empleado público, de tal manera que la actividad que éste desarrolla, que se entiende además es para beneficio de toda la sociedad, tenga un correspondiente en el salario que neutralice cualquier invocación a que, como me pagan tan mal, tengo que compensar esa ausencia de ingreso justo a través de actos de apropiación indebida de los recursos del erario. Y repito, esto no explica la corrupción en las altas esferas, porque allí, aún teniendo una retribución apropiada, pues no se entendería por qué, a pesar de que no se tienen angustias inmediatas sobre el salario que se percibe, se realizan actos de corrupción. Esto más bien se puede explicar por el primer factor o eventualmente por otro tipo de factores que promueven la realización o al menos la posibilitan. Y pues en tercer lugar tenemos un tema de honda y profunda reflexión acerca de cómo opera la democracia contemporánea, que tiene que ver con la financiación privada de la actividad política. La actividad política cada vez se ha profesionalizado más y cada vez se ha mercantilizado por el mercadeo de las opciones en las elecciones, que llevan a que, ante la ausencia de una regulación clara, precisa, vigilada y controlada de quién puede aportar recursos para una campaña y cuáles son las retribuciones que luego se esperan de quien resulte elegido, pues constituyen sin duda un factor altamente perturbador del buen y probo desempeño en los cargos públicos por quienes se han anclado en financiadores privados que no lo hacen simplemente porque creen en el sistema y contribuyen con recursos al apalancamiento de quienes creen son los más adecuados para obtener la refrendación popular de su designación, sino porque esperan que a cambio del financiamiento de la campaña, aquel que sea elegido después lo retribuya con nombramientos, con contratos o con otro tipo de canonjías para su beneficio personal. Un segundo conjunto de causas que favorecen la corrupción son aquellas que, de manera externa, que ya no dependen del individuo, sino del contexto, facilitan el abuso de poder. Así, en primer lugar, tenemos la expansión injustificada de la actividad estatal. Cada vez que se establece un procedimiento, cada vez que se adiciona un requisito, cada vez que se exige una autorización o una licencia, si no hay los adecuados controles, se está creando un peaje para que haya corrupción. Se está incubando la posibilidad de que se requiera o pida de quien necesita el permiso, la licencia, la autorización, que a cambio de la misma e independientemente de si cumple o no con los requisitos que la sustentan, deba pagar
por el derecho a que se le otorgue aquello a que si cumpliera con las exigencias legales solamente requeriría la tarifa o la tasa que la ley establece al respecto. De manera que en parte se estimulan prácticas que desincentiven este tipo de circunstancias con leyes antitrámites, decretos de racionalización de procedimientos, porque el tema es que no solamente aquí hay una cuestión de eficiencia, reducción de términos y reducción de costos, sino de neutralización de posibles escenarios de coacción o exacción para el particular que se ve abocado a tener que realizar un trámite ante la administración. En segundo lugar, las privatizaciones abusivas. En el contexto de la transformación del Estado contemporáneo, que por distintas causas, que aquí no vamos a detenernos a analizar, derivó en el cambio del Estado intervencionista que asumía en forma monopólica la prestación de los servicios públicos a un Estado garante de la prestación de esos servicios por parte de particulares, pues ello derivó en que las empresas o sociedades a través de las cuales el Estado prestaba esos servicios fueran o sean enajenadas a través de distintos mecanismos a particulares. Y dice la sabiduría popular que la ocasión hacia el ladrón. Cuando se realizan este tipo de privatizaciones, primero, ¿qué garantía hay de que no haya una manipulación o tergiversación del precio, de tal manera que el activo público se enajene por mucho menos de lo que vale? Y obviamente esa minusvalía en el precio no es simplemente un error del estudio técnico, sino una decisión deliberada que va a enriquecer a quien compra barato y que por supuesto muy probablemente va a ir acompañada de una comisión para quien vendió a menos precio. Y luego, recibidos los recursos de las privatizaciones, ¿estas a dónde van a parar? ¿Qué control existe sobre, una vez incorporadas al tesoro, se destinen a los fines para los cuales las mismas se encuentran previstas y no vayan a parar a los bolsillos de los privatizadores? En tercer lugar, el abuso de la discrecionalidad. Hay un largo recorrido dentro de este modelo que conocemos como Estado de Derecho, de tratar de encauzar al máximo posible las competencias de las autoridades administrativas para que éstas no tengan un margen de maniobra amplio que les permita abusar de ese margen de maniobra para generar o crearse incentivos que les permitan obtener beneficios indebidos. Supongan una ley que establece la competencia para que una autoridad administrativa sancione un determinado comportamiento, pero en lugar de establecer que la autoridad competente deba iniciar una investigación administrativa cuando ese comportamiento se presente, simplemente le dé la competencia para que evalúe la pertinencia de iniciar esa investigación administrativa. ¿Podrá iniciar una investigación administrativa? Pues ahí el margen de maniobra es tan amplio como para tomar la decisión de iniciar o no iniciar la investigación administrativa. Y en esa medida se abre el camino para que, existiendo mérito para iniciar, no se inicie porque se aplica el incentivo perverso para lograr que, pues, quien se viera afectado por esa investigación, a cambio del beneficio que pide, solicita o requiere, quien tiene la competencia, la misma no se abra. Es entendible que no toda la actividad administrativa del Estado deba ser enmarcable en potestades regladas y que sea legítimo que la administración, en función de la complejidad de los hechos, pueda tener un margen de maniobra para decidir, pero lo que aquí se cuestiona es cuando de ese margen de maniobra se pueden derivar en abusos, porque hay diseños institucionales demasiado difusos que posibilitan que ese tipo de arbitrariedad que deriva en corrupción se cometa. Y en cuarto lugar, cuando se presenta ineficiencia administrativa, se crea un incentivo para la corrupción. Es claro que
si los procedimientos administrativos, si los trámites ante las autoridades se demoraran lo que las normas contemplan, pues nadie estaría dispuesto a pagar una suma de dinero a cambio de que le agilizaran la expedición de la licencia o el otorgamiento del permiso. De tal modo que cuando no hay controles sobre el grado de cumplimiento en los plazos, aparece el escenario para que quien está interesado en legítimamente obtener una autorización administrativa para desarrollar una actividad privada, pues plantee soluciones alternativas que lleven a que el funcionario se muestre solícito en que si hay algún incentivo, algún bono, algún reconocimiento, la licencia efectivamente sea otorgada. Y hay un tercer conjunto de factores explicativos de la corrupción, aquellos que afectan la propia integridad del recurso público, que como sabemos se concentra principalmente en la contratación administrativa. ¿Qué elementos del propio sistema contractual público pueden crear factores que terminen favoreciendo la desviación de los recursos públicos hacia los bolsillos de los servidores públicos o de los propios contratistas? En primer lugar, la ausencia de controles externos efectivos. El modelo de organización política de la sociedad contemporánea es un modelo basado en la desconfianza. La historia de la humanidad demostró que el poder sin control tiende a ejercerse de manera arbitraria y absoluta. Lord Acton señalaba que el poder tiende a corromper y que el poder absoluto corrompe absolutamente. De allí el diseño que se estudia en la ciencia política, propuesto desde autores como Locke o Montesquieu, de la separación de poderes para que cada órgano o rama del poder público controle y sea controlada por las restantes. Pero cuando estos controles interorgánicos no operan y la sociedad responde creando organismos especializados en el control a través de figuras como el Ministerio Público o las Contralorías, y estas tampoco operan, pues quien administra la cosa pública, sabedor de la inefectividad de estos controles, carecerá de un factor disuasivo que lo obligue a administrar con probidad los recursos. De ahí la importancia que para controlar esa desviación tiene un apropiado diseño institucional del control, sobre el cual en el caso colombiano hay mucho que decir, mucho que criticar y mucho por recomponer para que este factor que propicia la corrupción desaparezca. Y en el plano específico de la contratación estatal, frente al cual se han intentado reformas legales y desarrollos reglamentarios, pues encontramos dos factores que propician este tipo de situaciones. El primero tiene que ver con el otorgamiento de anticipos sin garantías suficientes de ejecución apropiada, respecto de los cuales, pues a través de la constitución de fiducias, del otorgamiento de garantías, se ha tratado de neutralizar, pero no en todos los casos se evita que haya una desviación de un anticipo que no se ejecuta, sin que luego no solamente se incurra en el costo de tener que volver a contratar la obra, el suministro del bien o la prestación del servicio, sino lo que se dio de manera anticipada al contratista no es recuperable. Y en segundo lugar, algo en lo que hay menos desarrollo legal y donde siempre que aparece una restricción se abre una nueva compuerta, es el relativo a las autorizaciones para la subcontratación, o de manera mucho más amplia, el puenteo que se genera para mecanismos globales de ejecución de recursos que eluden la licitación pública y que permiten que aquel a quien se contrata para agenciar la ejecución del proyecto subcontrate de manera directa lo que de otra manera habría dado lugar a una licitación, y ya sabemos cómo la contratación directa puede derivar en un direccionamiento indebido a quien no necesariamente tiene las condiciones financieras, técnicas y morales para la cabal ejecución del contrato. ¿Qué implicaciones tiene la corrupción? No es solamente la pérdida de recursos
que van a parar a bolsillos de servidores públicos o particulares. Es que esto produce un efecto de bola de nieve que impacta integralmente el funcionamiento de la economía y la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Así, en primer lugar, esta desviación de intereses del interés general al interés particular genera una vulneración de la libre competencia que se ve reflejada primero en una reducción de la inversión y por lo tanto impacta la generación de empleo, el consumo y el recaudo tributario. Cuando un empresario sabe que no puede tener al Estado como cliente porque hay un circuito amañado de beneficiarios de los contratos, pues naturalmente no tendrá interés en aumentar su capacidad productiva porque sabe que solo puede llegar a cierta parte del mercado, pero no a todo el mercado. Entonces fíjense, cuando él desiste de ampliar su capacidad de producción, pudiendo hacerlo, porque sabe que tiene restringido el acceso a un determinado mercado, ya no va a generar los empleos y por lo tanto los ingresos que esos empleados podrían llegar a percibir no se van a traducir en consumo, y si no hay quien reciba ingresos y no hay quien consuma, pues se disminuye la generación de renta, se disminuye la causación de IVA, se disminuye por consiguiente el recaudo tributario. En segundo lugar, aumenta el valor de los bienes y servicios. Es claro que si quien no quiere perder al Estado como cliente y se ve involucrado en una red de adjudicación amañada de contratos, pues sabe que para poder llevar a cabo, conforme a lo pactado en el contrato, y si efectivamente quiere cumplir con el objeto, no le va a ser suficiente el valor presupuestado inicialmente como costo, por cuanto tendrá que incrementar el valor de la comisión que paga. Entonces, lo que en principio tendría que haber cobrado como 100, porque ese es el valor de lo que cuesta la prestación del servicio, la construcción de la obra o el suministro del bien, pues termina siendo facturado por 115 o 120, porque naturalmente el contratista ni va a operar a pérdida, ni va a renunciar a la utilidad que espera obtener de la ejecución del contrato. Entonces esto incrementa, por supuesto, el valor de los bienes y servicios en el costo correlativo de las comisiones que hay que pagar para obtener que los contratos sean adjudicados. Y en tercer lugar, se produce una reducción en la competitividad de las empresas. Si no hay un incentivo para mejorar, porque no se va a valorar la mayor capacidad técnica o profesional del proponente, porque de antemano se sabe quién se va a ganar la adjudicación del contrato, ni el que está por fuera del círculo de beneficiarios, ni el que está dentro, tienen incentivos para invertir en modernización tecnológica, en renovación de planta o equipo, porque este no va a ser un factor que juegue para poder acceder a la contratación pública. Y entonces el sector real se va rezagando frente a la oferta de bienes y servicios que provenientes del exterior incorporan nuevas tecnologías, incorporan mejores tecnologías y van poniendo además en entredicho y en función de la apertura de los tratados de libre comercio la capacidad de la industria nacional para abastecer ya no solo al Estado sino al propio mercado interno. En segundo lugar, la corrupción como manifestación de abuso de poder produce una vulneración de la legitimidad del sistema democrático. En primer lugar, si existe una percepción generalizada de que la gestión de los recursos públicos obedece a intereses particulares y no a la satisfacción del interés general, es claro que la ciudadanía va a empezar a desconfiar de la bondad
de las acciones de los gobiernos de turno, pues tendrá la tendencia a pensar que un determinado programa o proyecto no se hace porque realmente con él se vaya a satisfacer una necesidad sentida de la población, sino porque a través de él se va a beneficiar a determinadas personas que van a terminar apropiándose de los recursos asignados a ese programa o proyecto. En segundo lugar, hoy la globalización económica ha desnacionalizado los procesos de compras públicas y permite que empresas transnacionales o multinacionales compitan por la contratación estatal interna. ¿Esto a qué lleva? A que antes los países del mundo desarrollado, que se supondría lideran los valores de la sociedad contemporánea, principalmente lo que tiene que ver con la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, vetaban la realización de negocios en aquellas otras naciones en las cuales existía evidencia de la realización persistente de conductas vulneratorias de los derechos humanos de su población. No obstante, en la medida en que sus empresas, que a su turno les generan dentro de sus países empleo y recaudo tributario, empiezan a hacer presencia en esos países violatorios de los derechos humanos, el discurso del veto empieza a morigerarse significativamente y se produce una indiferencia internacional a esas vulneraciones, y en muchas ocasiones estas empresas multinacionales se involucran ya no en pesos sino en euros o en dólares en el circuito del otorgamiento de comisiones para la adjudicación de contratos. Y por último, tenemos los efectos que produce el aspecto material de la corrupción en relación con la propia capacidad de la administración para resolver los problemas y las necesidades de la gente. Primero, se produce una reducción efectiva del presupuesto público. Si parte de lo que se entrega para ejecución de planes sectoriales, programas y proyectos se desvía al bolsillo de servidores públicos o particulares, pues es claro que lo que se anuncia como recurso público disponible no es un valor neto, sino un valor bruto al cual hay que deducir el costo de la corrupción. Y obviamente eso va a tener un impacto sobre la economía, porque si en un plan de desarrollo se estima que la inversión pública será de 70 billones de pesos para un cuatrienio de gobierno, pero deducido el costo de la corrupción, lo que finalmente se ejecuta de manera real en obras, bienes o servicios son 60 billones de pesos, pues eso quiere decir que en realidad el presupuesto de inversión no fue de 70 billones sino de 60 billones. Y eso entonces significa que un porcentaje de lo que se pretendía ejecutar con ese presupuesto no se pudo llevar a la práctica por la desviación de esos recursos. Y por supuesto, esto determina una afectación del desarrollo económico. Si se pretende generar empleo con la inversión pública por los 70 billones, pero solo llegan efectivamente 60 billones, pues esto se traduce en una reducción correlativa tanto de la generación de empleo como del crecimiento del Producto Interno Bruto, y por esa vía se impacta el recaudo tributario. Y en tercer lugar, se produce un riesgo para la integridad de las personas por la baja calidad de los bienes y servicios. Es evidente que si a un contratista se le asigna un presupuesto de 1.000 millones de pesos para ejecutar una carretera, pero descontado el costo de la corrupción, solamente invierte 900 millones de pesos, pues lo que hará será reducir la calidad y cantidad del bien que entrega en detrimento del
óptimo propuesto en su oferta con el que se garantizaría la indemnidad de las personas usuarias del bien o servicio. Pregúntense, por ejemplo, ¿por qué eventualmente un alto grado de accidentalidad en una carretera? No es por necesariamente el abuso de la velocidad, el alicoramiento de los conductores, no. Es por las deficiencias técnicas de la ruta. Un radio de giro más pronunciado, con un grado menor de peralte, porque hubo que reducirle a la cantidad de asfalto, a la cantidad de recebo, a la cantidad de insumos, para poder ajustarse al presupuesto real con que se contaba después de descontar el costo de la corrupción, poniendo en riesgo la integridad, la vida de las personas por la reducción en la calidad de los bienes y servicios para armonizarse con la efectividad de los recursos que realmente estaban dispuestos para el efecto. Pues bien, frente a la ocurrencia de este fenómeno, la respuesta de la sociedad pareciera ser aquella de la cual se desprendió esta reflexión. El derecho no constituye una respuesta apropiada, porque a pesar de haberse establecido delitos, faltas disciplinarias, reducción de beneficios penales, incremento de sanciones, la corrupción no cede y por el contrario pareciera ser que el mayor riesgo de sanción incrementa el costo de la corrupción. Y entonces lo que se propone es abordar la ética como respuesta, pero tratando de darle a las normas morales la fuerza obligatoria y vinculante de las normas jurídicas. ¿Cómo hacer que se obre en la conducta del servidor público, del agente político, de acuerdo con unas determinadas guías de conducta, principios o valores, pero que estos tengan la vinculación que tienen las normas jurídicas, el derecho, la ley? Aquí hay una paradoja, porque en el siglo XIX se presentó un proceso de evolución de la disciplina jurídica cuando precisamente se escinde el derecho de la moral. Y ahora, ante la incapacidad del derecho para resolver este tipo de problemas, se vuelve a recurrir a la moral, pero se trata de encuadrar la moral en los moldes del derecho. Y por ello se plantea adoptar códigos de ética. Códigos de ética para el funcionamiento de los partidos políticos, códigos de ética para el funcionamiento de la administración pública. Hoy se debate en el seno del Congreso un código de ética para los congresistas. Pero estos códigos de ética son diferentes de las reglas de criminalización de las acciones contrarias a la ética. En otras palabras, un código de ética, si bien respondería a un ropaje jurídico, se distingue de un código penal o de un código disciplinario en la medida en que estos últimos son códigos consecuenciales. Ante la realización de un comportamiento contrario a la ley que lesiona un bien jurídico como la administración pública o el patrimonio público, habrá una consecuencia consistente en la imposición de una sanción. Por el contrario, aquí el código de ética trata de ser preventivo. A través del principio o el valor se busca propiciar una prevención, una anticipación, un evitar que se realice el comportamiento que derivaría en la imposición de una sanción. Entonces el código de ética es un código que trata de ser proactivo y no reactivo, que induce un comportamiento apropiado para evitar que se realice un comportamiento reprobable. En esa medida, de manera específica, se ha planteado que las reglas preventivas que contiene un código de ética, mediante la enunciación y acuerdo de un conjunto de principios y valores que enmarcan
el comportamiento del conglomerado al cual está destinada su aplicación busca, en primer lugar, evitar situaciones de conflicto de intereses y más propiamente evitar actuar cuando se presenta una situación de conflicto de interés. Sin duda, una de las eventualidades en donde de manera más evidente se puede presentar esta desviación y favorecimiento de intereses particulares respecto de la satisfacción de los intereses generales está dada cuando el servidor público no puede ser imparcial, no puede ser objetivo, porque en la decisión en que interviene, en el proceso del cual él hace parte, hay alguien cercano a su entorno por razones de carácter familiar, comercial o político que podrían llevar a que la decisión que tome esté marcada por ese sesgo a favor de aquel de quien se es cercano y no por la evaluación objetiva de todos quienes contienden por un cargo público o por un contrato. En ese sentido, al margen de que pueda haber reglas jurídicas mediante regímenes de inhabilidades o incompatibilidades, puede haber situaciones donde, siendo evidente el conflicto, al no estar contemplada la inhabilidad o la incompatibilidad, en todo caso éticamente, el servidor público debería marginarse de la participación en el asunto. Supongan el caso de las restricciones de participación y decisión por razones de parentesco. En Colombia, pues se define el parentesco por la consanguinidad, la afinidad o la adopción. Pero hay situaciones sociales que la legislación no contempla. Por ejemplo, el denominado parentesco de crianza. Dos personas que de relaciones anteriores tuvieron hijos y que más adelante en la vida conforman una nueva unión donde los respectivos hijos de uniones anteriores se crían como hermanos de crianza, pero jurídicamente no tienen ningún parentesco entre sí. No son consanguíneos, no son afines y no hay entre ellos una relación derivada de la adopción. El día de mañana, un hermano de crianza tiene la oportunidad de ayudar a otro a través del nombramiento en un cargo público o de la asignación de un contrato de prestación de servicios. Pues resulta que como entre ellos no existe parentesco, no habría inhabilidad que impidiera suscribir ese contrato, aunque a todas luces es evidente que aquí se trata de un conflicto de interés. El código de ética, que va más allá de la restricción legal, evitaría que ese contrato se llegare a celebrar. En segundo lugar, las reglas preventivas permitirían evidenciar cambios en la situación patrimonial de los funcionarios. En función del principio de transparencia, que implicaría el dar a conocer la situación y el cambio en el estado patrimonial tanto de los servidores públicos como inclusive de su entorno familiar inmediato, se constituyen un factor disuasivo para propiciar un enriquecimiento ilícito que, de no existir este revelamiento de esta información, facilitaría el acrecer el patrimonio obteniendo una fuente de financiación ilícita o ilegítima en los recursos públicos. En tercer lugar, las reglas preventivas también posibilitarían definir la utilización correcta de los recursos públicos, que trasciende la aplicación inmediata a la decisión política de a qué vamos a destinar el presupuesto de inversión, dónde van a ser fijadas las prioridades del plan de desarrollo, porque ¿qué es lo moralmente apropiado? ¿Qué debe prevalecer como criterio político de asignación del recurso? Y a partir de ahí, pues cómo se ejecutan los planes, programas y proyectos que finalmente pues van a desembocar en uno de dos instrumentos de gestión, el empleo público o la contratación. Y entonces, ¿a quién se vincula como servidor público? ¿Con quién se contrata para construir una obra, para prestar un servicio o para suministrar un bien? Y por último,
Las reglas preventivas permiten crear mecanismos de cumplimiento efectivo de las reglas. No es por el apercibimiento de la sanción que el servidor público actuaría de conformidad con el marco de legalidad que en todo caso preside el ejercicio de su actuación, sino es por la convicción generada por la apropiación de los principios y valores declarados en su código de ética que se propiciaría el cumplimiento voluntario y se generaría una responsabilidad por lograr los cometidos misionales de la entidad para la cual se sirve. En términos generales, existe una coincidencia acerca de que la adopción de los códigos de ética se convierten en instrumentos que permiten prevenir las situaciones de corrupción que surgen como un factor altamente perturbador de la eficacia y efectividad de la gestión pública y que atentan contra la satisfacción de las necesidades de toda la población, especialmente los más desfavorecidos. De manera que aquí ya no se trata de plantear la discusión acerca de la conveniencia o inconveniencia de tratar de regular la conducta a través del establecimiento de un instrumento cuasi jurídico como lo sería ese código de ética. La reflexión entonces se va a encaminar a cómo crear o qué condiciones debería haber para lograr que ese código de ética cumpla con los propósitos que de él se pretenden, no sin antes, a manera de conclusión de esta presentación, recordar una frase de Matilde Ferreira Rubio, quien dice lo siguiente: la sola imposición de reglas y controles no puede subsanar en su totalidad los efectos de la ausencia de un consenso ético básico. En otras palabras, el que exista el código no suple la formación ética del individuo. Pero como hay esa conciencia de la conveniencia de poder establecer esas reglas y esos controles, continúa la adoctrinante. La juridización de los deberes éticos funciona como un paliativo a la carencia de ese consenso. El código de ética es un instrumento, no un fin en sí mismo, pero remata. El éxito del código de conducta depende en última instancia de la integridad y buena fe de aquellos a quienes se aplica. El código ayuda, pero no suple. Si no hay formación en valores y en principios de quienes ejercen la función pública y la actividad política, el código sencillamente no funcionará. Retomando entonces la reflexión que antes indicaba acerca del contexto y las condiciones que permitan aplicar y lograr el propósito que el código de ética pretende, los invito a realizar un ejercicio en grupo para responder esta pregunta que se divide en dos y elaborar entre todos un escrito que me podrán remitir de acuerdo con las instrucciones dadas por la coordinación del programa y sobre el cual les haré una retroalimentación. La pregunta dice lo siguiente: ¿cuáles requerimientos externos, es decir, elementos del entorno o del contexto, y qué elementos internos, características propias de cada organización, facilitarían la apropiación y aplicación exitosa de los códigos de ética en la administración pública? Reiterando, tomada la decisión de que el código de ética es un instrumento que facilita la prevención de actos de corrupción, que evita
la desviación de recursos, que induce un comportamiento para emplear de manera efectiva y eficaz los recursos de cada organización para el logro de sus fines, de qué manera el entorno y de qué modo las características propias de cada organización son funcionales para que, adoptado el código de ética, éste produzca los resultados que de él se pretenden. Muchas gracias a todos por su atención y participación.